Buenas noches, chicos. Mi nombre es Flor de Azucena, soy Amado. Soy médico residente de segundo año de reumatología del Hospital María Auxiliadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad estoy trayéndoles una capacitación sobre densitometría ósea. Para empezar esta capacitación, quería decirles que esta capacitación está destinada a profesionales de salud y tiene la finalidad de dar a conocer los aspectos básicos de lo que es la densitometría ósea, el uso de la densitometría ósea en el diagnóstico y tratamiento de osteoporosis y algunas otras utilidades de lo que es la densitometría ósea. En cuanto a la densitometría ósea, primero vamos a ver que la densitometría ósea nos sirve para la valoración de lo que es la densidad mineral ósea. Y esta resulta de dividir el contenido mineral óseo entre el área. Por ejemplo, vamos a ver estas dos imágenes. Estas dos imágenes corresponden a la misma estructura, pongámosle que sea una vértebra, es una estructura que según la posición en que nosotros tengamos la estructura nos va a proyectar una imagen o un área determinada. Vemos que acá el área es grande y el otro área de la otra imagen se ve pequeña. Sin embargo, al ser la misma estructura, la cantidad mineral ósea que contiene esta estructura es la misma. Y al dividir lo que es la cantidad mineral ósea entre el área, al ser este área más grande, nos va a dar una densidad mineral ósea más pequeña. Y en acá la densidad mineral ósea sería un poco mayor. Sin embargo, no sería lo correcto, ¿no? Entonces, por eso es que para que nosotros podamos hacer una buena valoración de la densitometría ósea, se debería tener un buen posicionamiento de las estructuras a las que vamos a someter a una densitometría ósea y se tiene que cumplir ciertos parámetros para que la densitometría ósea esté bien tomada. En cuanto a algunos cambios de lo que es la densidad mineral ósea, bueno, vamos a ver que la densidad mineral ósea varía según la edad. Por ejemplo, en los niños la densidad mineral ósea está entre 0,6 y 0,8 y esta densidad mineral ósea va a ir variando con la edad. Más o menos vamos a tener un pico máximo de densidad mineral ósea a los 20 años. Y durante este tiempo, más o menos hasta los 50, 60 años, este se va a mantener en una meseta. Y esta meseta con los años entre los 60 y 80 años, más o menos va a ir sufriendo una caída y esta caída al final va a resaltarse entre los 80 y 90 años, donde la densidad mineral ósea va a ser muy similar a la densidad mineral ósea que se tenía cuando se era niño, ¿no? Entonces vamos viendo la variación de la densidad mineral ósea con la edad. En cuanto al objetivo de la densitometría es cuantificar la densidad mineral ósea o la hidroxiapatita de calcio contenida en los huesos, ¿no? En cuanto a los métodos de medición de la densidad mineral ósea, nosotros tenemos varias formas de medir la densidad mineral ósea. Por ejemplo, cuando tomamos una radiografía convencional, nosotros podemos sospechar que nuestro paciente pueda tener una osteoporosis, ¿no? Y podemos ver que hay descalcificación. Sin embargo, no nos sirve para, no, si bien es cierto, nos sirve para sospechar, no nos sirve para diagnosticar osteoporosis. Por tanto, existe un método de elección para lo que es el diagnóstico de la osteoporosis, que es la absorciometría dual de rayos X o de XA. Y esta es el estándar de oro que nosotros tenemos para el diagnóstico de la densidad mineral ósea. Y esta es importante porque usa una dosis baja de radiación y esa es la parte más importante, porque si nosotros usamos la radiografía convencional, tendríamos que someter al paciente a una mayor dosis de radiación, ¿no? En cuanto a esta absorciometría dual de rayos X, vamos a ver qué es el método de elección porque es una técnica rápida, es una técnica precisa y habíamos visto que somete al paciente a una dosis baja de radiación. Esta densitometría ósea está basada en rayos X y usa una fuente de energía de fotones que proceden de un tubo de rayos X para poder tomar las muestras, ¿no?
En cuanto a los principios de funcionamiento de lo que es la densitometría ósea, el primer principio es la absorciometría, que consiste en la atenuación de lo que son los rayos X. Pero esta atenuación en que consiste en la disminución del número y de la energía de fotones de un haz de rayos X en sí de la intensidad, ¿no? Al atravesar los tejidos. Y esta atenuación va a estar determinada por lo que es la densidad y el espesor de los tejidos en este caso. Ahora, en cuanto a los tipos de densitometría o equipos para la DXA, tenemos dos tipos de equipos que realizan la densitometría ósea. Estos equipos, por ejemplo, entre estos están los Pencil Beam y los Fan Beam. Si bien es cierto, ambos nos pueden sacar una densitometría ósea, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro equipo? Los Pencil Beam hacen un escaneo punto por punto, o sea, tienen un solo punto de toma de la densidad, ¿no? En cambio, los Fan Beam hacen múltiples haces de rayos X y con múltiples detectores. Sin embargo, la precisión de la densitometría ósea tomada con ambos equipos es similar. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Los fan beam van a demorar menos tiempo al tener múltiples detectores y los pencil beam van a demorar un poco más. Sin embargo, los pencil beam tendrían un menor costo, entonces serían entre las cosas que nosotros deberíamos valorar al tomar una densitometría ósea, ¿no? Ahora, ¿cómo es el que se toma la densitometría ósea? Se usa una energía dual. ¿A qué se refiere esto de energía dual? Que usa dos tipos de energía, una baja energía y una alta energía. Esta baja energía va a estar determinada entre 30 y 50 keV. Lo que hace esta energía es, por ejemplo, que la atenuación ósea sea mayor que la atenuación de los tejidos blandos. Y en cuanto a la alta energía, en esta es más o menos equivalente a 70 keV y en esta la atenuación ósea y la atenuación de los tejidos blandos va a ser similar. Entonces, lo que hace con estos cambios de energía y estas atenuaciones es formar ecuaciones y a partir de estas ecuaciones hallar solamente lo que es la densidad mineral ósea. Entonces, es la forma como se obtiene la densidad mineral ósea con estos equipos. En cuanto a las técnicas de medición de la masa ósea, por ejemplo, vamos a tener densitómetros que pueden ser centrales y periféricos. Los centrales nos van a medir más que todo lo que es la columna vertebral y las caderas, y los dispositivos periféricos van a medir lo que es la muñeca, el talón, dedos. Sin embargo, para el efecto del diagnóstico, o cuando nosotros queremos diagnosticar, vamos a usar dispositivos centrales, ya que nuestras regiones de interés van a ser tanto la columna vertebral y las caderas. En cuanto a la anatomía densitométrica, es un poco diferente a la anatomía convencional. Vamos a ver que divide el esqueleto en un esqueleto axial y apendicular. Axial, la parte central, más las caderas, apendicular, que son las extremidades, tanto miembros superiores e inferiores, o un esqueleto central y periférico, que también toma la parte central, más las caderas, y el periférico, que toma en cuenta las extremidades. En cuanto a las regiones de interés, por ejemplo, en la columna, las regiones de interés están entre L1 y L4. En cuanto al fémur, tenemos una medida de lo que es la cadera total, del cuello femoral, la región intertrocantera y el triángulo de Ward. Entre otras zonas que, por ejemplo, aparecen en nuestra densitometría ósea, está el radio, y la parte que nos importa del radio es el radio al 33%. Entonces, sin embargo, para el efecto de diagnóstico, nosotros solo usamos tanto la columna y el fémur. Las demás regiones no nos interesan en el diagnóstico de lo que es la osteoporosis. En cuanto a una densitometría ósea completa, habíamos visto la columna anteroposterior y el fémur proximal o cadera. En esto habíamos visto que era la cadera total la que nos interesaba. Y cuando nosotros tenemos una densitometría ósea de cadera, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, que por ejemplo la columna esté bien posicionada en nuestro densitómetro. Tenemos que ver que, por ejemplo, estas líneas de corte que están entre L1, L2 y L4 estén a distancias proporcionadas. Y la forma de las vértebras en este caso es importante, ya que el L1, L2 y L3 tienen una forma de y la vértebra L4 tiene una forma de X. Entonces, es importante que nosotros revisemos nuestra imagen que esté bien tomada y que tenga estas características para ver que nuestra densitometría ósea de columna, por ejemplo, esté adecuadamente tomada y que nos va a dar una información adecuada al momento de valorar la densitometría ósea.
Ahora, en cuanto a la cadera, habíamos visto, puede ver la cabeza femoral, el trocánter mayor, el trocánter menor, el cuello femoral o el triángulo de Ward. Todos estos, si bien es cierto, son los que aparecen en la densitometría. La que nos va a servir para el efecto de diagnóstico es la cadera total. Entonces, serían entre las cosas que deberíamos tener en cuenta. Ahora, en cuanto al radio, si bien es cierto, se pueden tomar varios parámetros en el radio al 33% es el que usamos en caso de que se tenga que usar. Normalmente no sirve para el diagnóstico, pero en algunos casos en los cuales se tenga que excluir la columna por alguna causa o alguna de las otras estructuras no estén hábiles o no se pueda tomar la densitometría ósea en otras áreas como la columna o la cadera, podríamos usar como el radio al 33% como una aproximación, ¿no? Entonces, la densitometría ósea en el diagnóstico de osteoporosis. Ahora, ¿cómo usamos la densitometría ósea en el diagnóstico de osteoporosis? Uno, habíamos visto que tenemos que tener la columna, que tiene que estar bien centrada, tenemos que ver que esté bien tomada la densitometría. Ahora, entre los parámetros que mide están las regiones de interés, ¿no? En este caso de la columna, por ejemplo, tomamos DL1 o L4. Sin embargo, a pesar de que nos sirve revisar uno por uno de estas estructuras, lo más importante es el promedio de L1 L4, es la que tomamos en cuenta para el diagnóstico. En este caso, por ejemplo, es menos 2,3. Y ahora, ¿cómo valoramos esto? Uno, que los valores entre -1, estas son desviaciones estándar, y el valor entre -1 y más una desviación estándar se consideran normales. Sin embargo, si nuestro paciente tiene un valor entre -1 desviación estándar y menos 2,49, diríamos que nuestro paciente se encuentra en un rango de osteopenia. Ahora, si el valor se encuentra o es menor a menos 2,5, nuestro paciente estaríamos considerando ya que tiene una osteoporosis. Ahora, otras áreas, otras cosas que se toman en cuenta es la densidad mineral ósea y la cantidad mineral ósea. En cuanto a la densidad mineral ósea, igual se toma el promedio. Y bueno, en acá el que tomamos en cuenta para el diagnóstico es el T-score, pero también vemos un Z-score que lo vamos a explicar más adelante. En cuanto a otras cosas que se tienen que valorar al momento de valorar una densitometría ósea, es el valor entre L1, L2, L3 y L4. Estos números o estas desviaciones estándar no tienen que tener una diferencia mayor a menos una desviación estándar, ya que si habría un valor mayor a menos una desviación estándar, tendríamos que excluir la vértebra que está saliéndose de ese promedio, porque tendría que haber alguna causa que ha generado esa, ya sea una fractura patológica, como un colapso vertebral, o la presencia de osteofitos, o entre otras cosas que nos hubieran podido producir esa variación tal. Y por tanto, esas vértebras tendrían que ser excluidas de nuestra valoración, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico de lo que es la osteoporosis mediante la densitometría ósea, uno, la masa ósea normal, habíamos dicho que está entre +1 y -1 desviación estándar. Osteopenia se considera cuando está entre -1 y menos 2,49 desviaciones estándar. La osteoporosis, si es que está en menor a menos 2,5 desviaciones estándar. Una osteoporosis severa es considerada cuando el que se llama el T-score es menor a menos 2 desviaciones estándar, pero aparte de esto tiene que tener también un antecedente de fractura. Entonces, para osteoporosis severa es casi lo mismo que para osteoporosis, solo que hay un antecedente de fractura y eso es la parte importante. Ahora, en cuanto a la definición de la OMS, el diagnóstico de osteoporosis, la OMS lo utiliza para las mujeres posmenopáusicas. Normalmente este Z-score no debería usarse para varones, ni para mujeres, ni niños, ni algún otro grupo étnico. En cuanto a los demás grupos, ay, se volvió a cortar. Ay, no, mis dispositivos. Ya. Ya, en cuanto a los demás grupos étnicos, el que se llama, por ejemplo, se podría usar el Z-score. El Z-score nos sirve para diagnosticar osteoporosis cuando
los valores del Z-score son menores a -2 desviaciones estándar. Entonces deberíamos sospechar de una osteoporosis secundaria y en estos pacientes deberíamos hacer nuevos estudios y, bueno, por ejemplo, estudiar fósforo, calcio o alguna causa secundaria de osteoporosis, de repente consumo de corticoides o algo más. Y bueno, el Z-score vamos a ver que no se usa en mujeres, por ejemplo, premenopáusicas que sean mayores de 20 años. El Z-score tampoco se puede usar en niños, ni varones, ni mujeres menores de 20 años. Bueno, esta es la parte que les había traído de la capacitación de densitometría ósea. Espero que les pueda servir de algo y muchas gracias para los que me hayan podido acompañar. Gracias por todo. Hasta luego.